Gracias. Saludos cordiales, estimado docente. El tema del diálogo crítico del día de hoy es la existencia y fin de las personas naturales. En cuanto a principios y cese de la existencia legal de las personas, que discute un criterio jurídico para considerar legalmente a una persona desde su nacimiento, como lo establece el artículo 60 del Código Civil. Es decir, según Cabanellas 2012, la noción legal de las personas abarca tanto a individuos humanos como a entidades con derechos y obligaciones. Esta definición incluye personas naturales y jurídicas. Una persona en el ámbito jurídico es reconocida por el sistema legal y tiene la capacidad de actuar, ya sea obligándose o ejerciéndose facultades. Incluso las personas naturales tienen reconocidos en la Constitución de la República del Ecuador. Como resultado, considero que la persona en el contexto legal es un concepto fundamental que abarca una variedad de sujetos con capacidad jurídica. Michael. Protección legal del que está por nacer. Existen varias normas que protegen al que está por nacer, como lo es la protección constitucional y la protección legal. En este caso vamos a hacer énfasis en la protección legal. Según el Código Civil, se declara a una persona legalmente nacida a partir que haya sobrevivido las primeras 24 horas. El Código Civil indica que lo siguiente acerca de la ley de la protección del que está por nacer. El artículo 61. Se tomará en petición cualquier persona u oficio las providencias que parezcan convenientes para la existencia del no nacido. Siempre y cuando que parezca que de modo tenga peligro. En conclusión, la vida debe protegerse desde la concepción, ser respetados sus derechos, sobre todo los derechos fundamentales. Según Dipriote, nos indica que la biología señala que el embrión humano es considerado un individuo humano, lo cual debe tener derecho y sobre todo respetarse el derecho a la vida. Gracias. La concepción es un acto meramente la fecundación del óvulo del individuo sexual femenino con el objetivo de que entre en un estado de gestación. La normativa es clara con respecto a la presunción de la época de la concepción. Nos habla de una regla en un lapso de tiempo de 180 a 300 días, contando hacia atrás a partir del día de nacimiento, se deduce que es la época de la concepción. Tiene relación con el artículo 24, que es derecho a la filiación. El derecho a la filiación dice que el que nace tiene derecho a ser reconocido por maternidad o paternidad, ya sea concebido durante el matrimonio o no. Esto garantizará los derechos individuales del individuo y se prescindirá de la información de la época de la concepción, ya que si el individuo naciese prematuramente, se tendrá que dar los tratamientos pertinentes según el tiempo que se presume lleve. Esto es fundamental ya que se le garantiza los derechos a la vida, a la protección y el derecho a la vida, como dijo el compañero Michael, en el artículo 61, y estos derechos son traspasados por los padres a ser reconocidos por la filiación. Muchas gracias. Sí, compañeros. Como todo siglo, todo inicio tiene su final, y el final de la persona natural es la muerte. En el Código Civil, el artículo 64 nos dice que la persona termina con la muerte. ¿Pero en qué nos basamos? En que una persona muerta deja varios impactos legales, dependiendo de los factores como lo es la jurisdicción, el estado civil de la persona que fallece, el si existe o no un testamento y otros factores como son sus bienes y obligaciones. La Ley Orgánica de Gestión de Identidad y Datos Civiles nos indica que una persona debe inscribirse y registrarse en el plazo máximo de 48 horas desde que fallece la persona. También tenemos lo que es la muerte presunta. ¿Pero qué sucede con la muerte presunta? El Código Civil, el artículo 66, nos dice que se presume muerto el individuo que ha desaparecido, ignorándose si vive y verificándose sus condiciones que van a expresarse, ¿no? Pero ¿qué queremos decir con esto? Que si una persona por A o B motivo llega a desaparecer sin dejar rastro alguno, debemos proceder por una vía jurídica para que su muerte sea establecida de manera legal, siguiendo los requisitos para que sea avalada por el ordenamiento jurídico. Muchas gracias, doctor. Gracias.